Bendiciones, amados hermanos, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Buen día, buena tarde, buena noche. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy, en este día, queremos ver, estamos viendo, ¿verdad? Vimos lo del grano de mostaza y vimos que Jesús, ¿verdad? Da esta enseñanza a sus discípulos haciendo una homología del grano de mostaza, que es un grano muy pequeño, que es un grano que no se contamina, que no se mezcla, que es un grano muy resistente, ¿verdad? Y que no se puede hacer híbridos. Entonces está hablando de lo genuino que es esta semilla, este grano, ¿verdad? Y también está, obviamente, haciendo esa homología, diciendo que así tiene que ser la fe, que así es la fe de Jesús en su Dios y Padre, ¿no? Entonces les da esta enseñanza, ¿verdad? Con algo en lo natural, ¿verdad? Pero la palabra también dice, ¿verdad? Que la calidad de la fe va a depender del oír. ¿Cuál es tu oír? ¿Sí? Entonces, dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estás oyendo tú? ¿Qué estás escuchando tú? ¿Sí? Entonces, el oír de Cristo fue solamente la palabra de su Dios y Padre. Fueron los dichos de la boca de su Dios y Padre. Y esto fue lo que él obedeció. Nunca su oír fue ni la murmuración en el sentido de que se pusiera a murmurar con alguien, en el sentido de que voy a ver qué están hablando para entonces en mi corazón juzgar o entonces para dar una opinión. No. Entonces, él nunca se distrajo en esas cosas son de la carne, esas cosas son del mundo, esas cosas, mis hermanos, es cuando se es niño y pues un niño carnal, ¿sí? Entonces, Jesús nunca se distrajo en esas cosas, ¿sí? Entonces, él siempre, su oír fue la palabra de su Dios y Padre, y eso fue lo que obedeció. Ahora, por eso, esa fue la naturaleza de su fe. Cuando él está, su oír es la palabra, la voz, los dichos de su boca, de su Padre. La pregunta es, ¿quién es su Padre? ¿Quién es Dios? Bueno, pues Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios es divina. La naturaleza de Dios es justicia, la naturaleza de Dios es eterno, es vida, es santidad, es perfecto, es bueno, es espíritu, es fuego, es poder, es puro, es limpio, ¿sí? Entonces, todo lo que su oír de Cristo fue la palabra de su Dios y Padre, los dichos de la boca llevaban todos estos elementos, todos estos atributos, ¿verdad? En lo que Jesús creyó. Entonces, realmente la calidad o la naturaleza de la fe de Cristo, ¿verdad? Tiene todas estas características y todos estos atributos o cualidades que tiene Dios, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro oír? Porque entonces en eso es en lo que estamos creyendo, ¿sí? Y entonces quiere decir que lo que estamos creyendo, eso es lo que tiene, o esa es la naturaleza de nuestra fe, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos creyendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que cuál es nuestro oír, ¿sí? Entonces, vemos que la fe tiene las características, tiene las cualidades de lo que has creído. La fe tiene las características, las cualidades, la virtud de lo que tú has creído o en quien has creído, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, fíjate bien en el caso del oír de Eva, o de Adán y Eva, ¿verdad? El oír de Eva, cuando cae, ¿verdad? Fueron los dichos de la boca o fue la palabra de Satanás en la serpiente, ¿sí? Entonces, esa fue la calidad o la naturaleza de su fe. ¿Qué fueron estos dichos de la boca
de Satanás en la serpiente? Mentira, engaño, rebelión, soberbia, corrupción, injusticia. Y esto fue la naturaleza de la fe, de lo que creyó. Y esto realmente la separó de Dios, es decir, murió espiritualmente. Entonces, sí es muy importante cuál es nuestro oír, porque dependiendo de nuestro oír va a ser la calidad de nuestra fe. Entonces, la calidad de la fe de Cristo Jesús fue divina, ¿sí? Santidad. ¿Por qué? Porque estaba creyendo en el Eterno, en su Dios, en su Padre, en la divinidad, ¿sí? Mientras que en el caso de Eva, creyó, ¿verdad?, los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, un ser espiritual que ya había caído y que obviamente estaba con una voluntad en rebelión. Hablaba mentira, engaño. Entonces, esa fue realmente la naturaleza de la fe de Eva y por eso cayó, ¿sí? Entonces, por eso aquí importante es, fíjate que cuando no se cree, cuando no se tiene fe en Cristo, pues es un pecado de muerte, ¿sí? Entonces, cuando realmente Eva profana la fe en Dios para creer los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, para obedecer, entonces ella cae, ella muere. Por eso no tener la fe en Cristo es un pecado de muerte, sí, porque la separó de Dios. Y esa separación de Dios es muerte espiritual, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la voluntad queda sujeta a la fe. Y eso es lo que vas a obedecer, ¿sí? ¿Qué obedeció Cristo? Pues lo perfecto. ¿Qué obedeció Eva? La mentira, ¿sí? Entonces, Eva obedeció la mentira, el engaño, la rebelión y cayó. Y la obediencia de Jesús fue perfecta y permanece para siempre. Entonces, lo que obedeces es lo que va a respaldar tu fe, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hermana, de cuál es nuestra fe. Porque nos podemos engañar. Sí, yo no digo que no hayas recibido un día a Cristo, ¿sí? Pero no has tenido cuidado, ¿verdad?, en que tu fe no se contamine, no has tenido cuidado en que tu fe no se mezcle, no has tenido cuidado, ¿verdad?, en esa fe, ¿sí? Entonces, empiezas a creer cosas del mundo, estás contaminando la fe. Empieza a compartir, ¿verdad?, y meterte a la iglesia católica, pues estás obviamente mezclando tu fe, ¿sí? Entonces, son esas cosas, hermano, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, eso es en relación a nuestro oír. Jesús, su oír fue la palabra de Dios, los dichos de la boca de Dios. En este caso, Eva, cuando cae, su oír fue los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, ¿sí? Pero bueno, entonces ahora vamos a suponer ya que estás en Cristo y que tu oír es la palabra de Dios, que lees la palabra, que escuchas la predicación, etcétera, ¿verdad? Pero aquí ahora también es importante, ¿verdad?, en dónde es sembrada esa palabra. Estás leyendo la palabra, la escritura, ¿sí? Pero ¿dónde es sembrada? Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de dónde es sembrada la palabra, es que va a dar fruto o no, ¿sí? Entonces, nos dice, vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a ver que la calidad de la fe también va a depender de dónde es sembrada la palabra de Dios, la escritura, ¿sí? Vamos a leer Mateo 13 del 1 al 4 y después vamos a ver el significado a la par, ¿sí?
Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla, es decir, parte de la palabra, ¿verdad? La palabra es semilla, ¿sí? Cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, ¿sí? El significado de esto está en Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces quiere decir, hermano, hermana, que tú puedes estar escuchando la palabra, es decir, lo correcto, lo que debes, pero aquí va a ser muy importante si la entiendes o no la entiendes. Y muchas veces puede ser que no la entiendes porque nunca la has leído, ¿verdad? Pero también puede ser que no la estés entendiendo porque no estás atendiendo. Es muy importante atender, que no te distraigas. Y ya vimos que atender, ¿verdad?, está implicando todos nuestros sentidos del espíritu, el alma, los sentidos físicos, ¿verdad?, el entendimiento, ¿verdad? Para que entonces, ¿verdad?, podamos entender. ¿Por qué? Si estás escuchando, si tu oír realmente es la palabra de Dios, pero no la estás entendiendo, dice que es la que fue sembrada junto al camino. Y entonces dice que viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros cuando nuestro oír sea la palabra de Dios, es muy importante que la entendamos, para lo cual se requiere poner atención, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Mateo 13 del 5 al 6. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, la secó, ¿sí? Entonces, la respuesta o el significado, ¿verdad?, está en Mateo 13, del 20 al 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mucha gente está escuchando la palabra, ¿verdad? Y dice, es que esta palabra es para mí. El Señor me tocó y la estás recibiendo con gozo, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces, algo que no tiene raíz va a durar poquito, ¿sí? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, aquí es muy importante, o sea, cuando nuestro oír es la palabra, tenemos que entenderla. Y muchas veces, hermano, para entenderla tienes que rumiarla, valga la expresión, ¿sí? Así como los rumiantes que están comiendo, tragan, ¿verdad? Y vuelven nuevamente a regurgitar para volver a masticar y así. Y entonces es estar, hermano, rumiando esa palabra del Señor, es estar reflexionando, es estar, ¿verdad?, meditando realmente, ¿verdad?, en eso que sentimos que el Señor nos habló, en eso que experimentamos ese gozo, ¿verdad? Porque si no es así, ¿sabes qué? Pues dice, ¿verdad?, que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Te olvidaste porque no tenía raíz. Solamente fue ese gozo en ese momento y no, hermano, no meditaste, no reflexionaste más en la palabra. Y cuando viene aflicción, cuando viene persecución, hermano, entonces esa palabra no profundizó, no tuvo raíz y entonces, hermano, la persona tropieza, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Mateo 13:7.
Dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El significado, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí, hermano, todo lo que va a ser afán, ansiedad, engaño de las riquezas, van a ahogar la palabra, ¿sí? Se va a hacer infructuosa. Entonces, todo eso realmente viene a ser un contrapeso, ¿verdad? Para que la palabra como semilla se establezca en el corazón, en la buena tierra, ¿sí? Fíjate bien aquí lo que nos dice Mateo 13:8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El significado, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100 y 60 y a 30 por uno. Entonces, el que es sembrado en buena tierra es el que la entiende. Es el que la entiende. Puede ser, hermano, que haya leído, que esté permanentemente quizá leyendo la palabra o ya de alguna manera ha leído toda la palabra, la escritura, la Biblia, ¿verdad? Entonces ya hay cosas que entiende, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Esto es lo que realmente va a dar fruto. Ahora, si está, porque cayó en buena tierra. Ahora, si está dando fruto, hermano, hermana, quiere decir, el fruto es un alimento, ¿sí? La palabra es la semilla, y si cae en el corazón, en buena tierra, ¿verdad? Da fruto, y entonces este fruto es alimento. Y entonces este alimento te sustenta, ¿sí? Entonces ya es ese alimento interno, ¿sí? Entonces, 160 y 30 son medidas de fe, hermano. Son medidas de fe por la palabra, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, hermano, vemos, ¿verdad?, que este fruto a 160 y 30 son medidas de fe. Entonces tú tienes ya ahí, en esa medida de fe, ese sustento, ese alimento, ¿verdad? Esa sustancia interna que va a impedir que tú te muevas a diestra y a siniestra. Esos porcentajes te van a mantener parados, firmes en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, aquí es importante que este 160 y 30 no se contamine, no tenga un contrapeso, hermano, ¿sí? Porque ahí está, pero muchas veces, hermano, puede tener un contrapeso, puede tener contaminación, ¿sí? Ahora, aquí a partir de 60, 30, esa es la medida de fe por el alimento de la palabra, por esa semilla, ¿verdad? Pero es a partir de aquí, hermano, hermana, que el Señor quiere tomar como referencia para llevarte a otro nivel de fe. Pero si tú contaminas y mezclas esta fe, pues ya, ¿cómo vas a subir a otro nivel de fe? Entonces, el Señor no nos quiere dejar en un nivel, nos quiere siempre llevar a otro nivel, ¿sí? Pero tú aquí ya tienes este alimento interno, ¿sí? Por la palabra. Ya tienes un creer que es un alimento, una substancia, ¿verdad? Un sustento, certeza y convicción, ¿sí? Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? De lo que creemos, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, lo que se hace realmente en el servicio como ministro, dentro del ministerio, en el equipamiento que da Dios, los dones de acuerdo a la medida de fe, igual, hermano, son una medida de fe y es a partir de ahí, hermano, que tenemos que hacer lo que nos corresponde de acuerdo al ministerio, pero a partir de ahí, hermano, el Señor te va a llevar a otro nivel, ¿sí? En el nombre de Cristo
Jesús. Entonces, ninguna de las medidas de fe, la fe genuina, la fe que de calidad, porque cuando estamos leyendo la palabra, tú vas a creer y tu fe es de calidad porque es en Cristo, porque la palabra es Cristo, ¿sí? Entonces, y esta fe es justicia. Entonces, ninguna medida de fe, hermano, a partir de la cual partes, debe de ser contaminada ni mezclada, ¿verdad? Más bien, hermano, a partir de esa medida de fe va a ser la referencia para alcanzar otro nivel de fe, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, hermano, que nosotros entendamos y le creamos al Señor. Mis hermanos, yo espero que esto les haya quedado claro. Los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.